Que Dios los bendiga. Es una alegría para mí estar en este momento, poder hablarles de la palabra del Señor, de las cosas maravillosas que Dios tiene para todo ser humano, todo ser viviente en esta tierra. La Biblia nos relata una historia de un joven y que era rico. Este joven que era rico anhelaba también tener la vida eterna, porque había oído hablar a Jesús de la vida eterna. La Biblia dice que para esto murió Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo murió, pero también Él resucitó, venció la muerte y a través de Él todo aquel que en Él crea puede entrar al cielo. Entonces fue una oportunidad que Dios dejó para el ser humano, para todos, sin excepción de persona, no importa la raza, no importa la nación, Dios quiere salvar a la humanidad. Entonces este joven se interesó para tener también la vida eterna y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo y es Dios. Bueno, todo el mundo piensa ser bueno. Si usted le pregunta a una persona si es buena, ella le va a decir que sí. Y si hizo algo malo, va a presentar una causa por qué hizo lo malo. Pero es que todos nos presentaremos ante la presencia de Dios un día y toda nuestra vida será pasada delante de nosotros. Lo que nos pareció bueno quizás fue muy malo. Y por esas cosas un día seremos juzgados por lo que hemos hecho. Por eso que está escrito en la palabra que todos deben de arrepentirse, todos deben de pedir perdón por sus pecados, y el Señor, que es grande en misericordia y amplio en perdonar, te dará su misericordia y tu perdón para aquellos que deseen ser salvos. En cierta oportunidad dice la palabra de Dios que habían dos ladrones en la cruz cuando estaban crucificando y matando a Jesús inocente. Y uno de ellos lo injuriaba, pero el otro decía: nosotros estamos aquí porque merecen nuestros actos de estar aquí. Pero él nada ha hecho, él es inocente. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque aquel hombre se había arrepentido, aquel hombre se dio cuenta que él sí tenía que pedir perdón por sus pecados, mientras el otro estaba muriendo allí, pero no reconocía que él había pecado, que él estaba mal. Y lo que vemos aquí, que este joven también se acercó a Jesús pensando que él tenía derecho de entrar a la vida eterna. Bueno, las personas piensan todas que van a ser salvas. Todas las personas dicen: no, yo soy bueno, yo soy justo, yo hago lo bueno, yo trabajo, yo no hago mal a nadie. Pero la verdad es que todo ser humano debe arrepentirse de sus pecados. Todos en algún momento hemos hecho lo malo, ya hemos nacido en el pecado, ya fuimos concebidos en pecado. Por eso que el hombre tiene que arrepentirse. Por eso que el Señor en el bautismo dijo: bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Para que la persona, cuando tiene su sano juicio, que ya piensa, que ya entiende, como mismo Jesús lo hizo con 30 años, fue y se bautizó en las aguas, mostrando, no porque él tuviese pecado, sino mostrando un ejemplo de que el bautismo debería ser de alguien que entiende lo que está haciendo, que comprende que es la hora de arrepentirse para ser salvo. Este joven entonces pensaba que le estaba bien, y Jesús le preguntó: ¿los mandamientos sabes? Y él dijo: sí, yo los he guardado todos desde mi juventud. Entonces él creía que estaba bien, pensaba que estaba bien, como todos nosotros pensamos que estamos bien, creemos que estamos bien, hasta que cuando leemos la palabra nos confrontamos con la verdad y nos damos cuenta que no es como nosotros pensábamos, que sí, que en realidad tenemos cosas de que arrepentirnos, que hemos hecho cosas en el pasado que han sido pecados y que están ahí. Necesitamos arrepentirnos de todo para que Dios nos perdone y así nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Este joven, cuando el Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? Dijo: sí, los he guardado todos en mi juventud. Y el Señor le dijo: bueno, pero una cosa te falta. En realidad, aquel joven no había pensado que en él había algo que solo Dios sabía. Hay cosas en nosotros que ni siquiera nosotros sabemos, pero que Dios las sabe. Sabe lo más profundo, lo más íntimo, porque la Biblia dice que Dios escudriña el espíritu del hombre, la mente y el corazón del hombre las conoce. Entonces, este joven tenía algo dentro de él que ni siquiera él sabía. ¿Y qué era? Él tenía un amor tremendo hacia el dinero, un amor tremendo hacia las cosas que poseía. Y la Biblia dice que este joven era rico. Entonces el Señor lo probó.
probó su corazón y le dijo, bueno, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando le dijo eso, este joven se entristeció mucho, porque tenía muchos bienes, y decidió no seguir a Jesús. Él amó más a las riquezas que a la vida eterna, amó más a las riquezas que a Dios. Y esto fue terrible para él, porque uno de los mandamientos que la Biblia habla es amarás al Señor tu Dios primeramente con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando hay alguien que es más importante que Dios en nuestra vida, entonces no tenemos derechos de entrar al cielo. Y para él lo más importante eran los bienes que poseía. Tanto que se entristeció de tal manera que él decidió irse y seguir su camino. Y bueno, y él vivió su vida, siguió su destino, siguió cuidando sus bienes, siguió quién sabe haciendo qué, la Biblia no lo especifica, pero llegó el día en que sus días terminaron. Todos nosotros nos está estipulado un día, una hora, en la cual debemos de irnos de este cuerpo y de esta tierra. Para amar más a Dios. Y así hay mucha gente. No hay lugar para Dios, hay lugar para todo, pero no hay lugar para Dios. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Si les hablamos de vamos a la iglesia, tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer, hay muchas actividades, que la novia, que la familia, que el asado de domingo, que tengo que ir a trabajar, pero ¿por qué no hacemos nuestro tiempito para lo más importante? Aquel joven se había interesado por lo más importante, la vida eterna. Y él preguntó, ¿qué debo de hacer para también heredar la vida eterna? Bueno, la pregunta fue interesantísima, fue buenísima, fue inteligente, pero cuando llegó la hora de que le dicen cómo tiene que hacerlo, él no quiere hacerlo. O sea, queremos tener la vida eterna sin hacer la voluntad de Dios, y así es imposible. En cierta oportunidad, Jesucristo estaba en una casa predicando. Mí este la hallará, y el que halle su vida la perderá. Significa, hay gente que halla su vida, como la halló el joven rico, la halló en sus bienes, pero luego él terminó sin la vida eterna. Y cuando nosotros le damos el corazón y le damos nuestra vida al Señor, y lo más importante para nosotros es el Señor, entonces tenemos la vida eterna. Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. Estas palabras son para que tú pienses y reflexiones. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿La vida eterna o esta vida pasajera? Bueno, pronto nos iremos. ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Porque somos eternos. Saldremos de este cuerpo y pasaremos a la eternidad. Dios te bendiga.